Antes de iniciar con la explicación de 3 formas distintas de desarrollar un interesante ejercicio de geometría, muestro mi agradecimiento a los amigos Kenji Orellana del grupo Geometría Solo Trazos, además a Luis Jara y FM por los aportes brindados para la solución de este interesante ejercicio de geometría. Veamos entonces la primera forma de solución. Fíjate qué es lo que pasa cuando tú detectas triángulos del tipo 20 y 80 grados. Ya de por sí sabes que este tipo de triángulos es isósceles, ¿cierto? Para completar las medidas angulares, aquí es preciso anotar un ángulo de 80 grados, ¿cierto? Sumatoria de ángulos 180 grados en ese triángulo. Fíjate entonces qué pasa si en este triángulo nosotros trazamos una seriana que va desde el vértice A hacia el lado BC, con la condición de conseguir un nuevo triángulo que sea semejante al primero. Fíjate, si esta medida angular es de 80 grados, entonces se habrá generado ese triángulo isósceles en cuestión, ¿cierto? 80 grados, por aquí puedo colocar serruchito 3 dientes, serruchito 3 dientes. En consecuencia, la medida angular aquí generada será de 20 grados. Eso sugiere que la medida del ángulo BA, en este caso vamos a asignar un D, será de 80 menos 20, o sea, 60 grados. ¿Y qué se te viene a la mente cuando tienes ángulos de 60 grados? Generar triángulos equiláteros, ¿cierto? Entonces, para poder generar triángulos equiláteros, en el lado AB ubico un punto, el punto G en este caso, ¿cierto? De tal modo que AD y AG sean de tipo congruentes. Fíjate entonces, si tú tienes que AD es congruente a AG y el ángulo generado entre estos dos segmentos es de 60 grados, estás en este caso, fíjate. Serruchito, serruchito, ángulo generado de 60 grados. Entonces, cuando tú unas los otros extremos de estos segmentos, lo que se generará será un triángulo de tipo equilátero. ¿Por qué razón? En principio esto es un triángulo de tipo isósceles y tiene estas marcas, ¿cierto? Entonces tú te das cuenta que para completar las medidas angulares falta 120 grados, que serán distribuidos en dos ángulos, ¿cierto? Eso será 60 y 60 por aquí. Eso ya te sugiere que este tipo de triángulo sea equilátero. Ahí está. Entonces por aquí puedo unir, en este caso, G con D. Y ahí tendré entonces ese tipo de triángulo equilátero que te mencionaba. 60-60 y en consecuencia por aquí serruchito 3 dientes. Ahora fíjate, otra curiosidad aparte es que si nosotros completamos ángulos, aquí tengo 80-60, eso es 140. Para completar el ángulo llano, este ángulo de aquí será de 40 grados. Fíjate entonces, 40 grados y 20 grados. Cuando tú tienes un ángulo que es el doble de otro en un triangulito, ¿qué se te sugiere? Trazar una seriana bien interna o externa, ¿cierto? En este caso podremos nosotros trazar una seriana de tipo interna. ¿Con qué finalidad? Si un ángulo es el doble del otro, entonces eso nos va a facilitar encontrar triángulos nuevamente de tipo isósceles. 40 grados por aquí, y serruchito aquí en GD, entonces en GZ le vamos a colocar, también debería ir serruchito 3 dientes, ¿cierto? Fíjate ahora en el ángulo GZD, ese ángulo es de 40 grados. Fíjate aquí en el ángulo GBZ, 20 grados. Eso sugiere que el otro ángulo interno será de 20 grados también, para que el ángulo externo sea la suma de los dos. Si GZ está representado con serruchito, quiere decir que BZ también debería estar representado con serruchito, ¿cierto? Fíjate cuántos trazos congruentes se han podido generar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 trazos congruentes, ¿cierto? Si te das cuenta también, en este gráfico, GA y AC son trazos congruentes y el ángulo generado entre ellos es de 80 grados. Fíjate entonces que si estos trazos son congruentes, ¿sí?
Ese es un tipo de triángulo isósceles nuevamente, ¿no? Al generarse el triángulo GAC. Ahí está, ¿no? Y en consecuencia los ángulos repartidos aquí serán 100 entre 2, eso es 50 y 50, ¿cierto? Otra de las propiedades que vamos a utilizar para este ejercicio es la mediana, mediatriz y bisectriz en un solo caso, fíjate. ¿Qué es lo que pasa cuando tú tienes un segmento, en este caso el HC? Y a este segmento tú le trazas la mediatriz, ¿sí? En este caso, una mediatriz que está regida por los puntos D y M, ¿cierto? Entonces, yo podré ubicar cualquier punto en esta mediatriz y ese punto siempre va a equidistar de los extremos de dicho segmento original, ¿cierto? En este caso, F equidistará tanto de C como de H, ¿cierto? Ahí está. Si tú ubicas otro nuevo punto, sucederá lo mismo, ¿cierto? Entonces aquí puedo afirmar que el punto D también equidistará del punto C, como también equidistará del punto H, ¿cierto? Cualquier punto de manera genérica, ¿sí? Muy bien, vista esa teoría, veamos entonces el ejemplito. En el triángulo ABC notamos un ángulo de 20 grados y por aquí notamos que se ha generado un ángulo de 70 más 10, eso es 80 grados. Entonces, te das cuenta que el ángulo BAC es de 80 grados también. Aquí ya tiene 60 grados, conviene completar aquí con 20 grados. Muy bien. Ahora, como yo tengo este triangulito del 80-20, entonces conviene trazar la seriana. En este caso le vamos a llamar AF, ¿cierto? Ahí está entonces la seriana AF, con la condición de que se genere un triángulo que sea isósceles y a la vez que sea semejante al primero, ¿cierto? Entonces la medida angular aquí generada será de 80 grados. Con ello puedo anotar que si esto es serruchito 3 dientes en la C, en AF también deberé colocar serruchito 3 dientes. Muy bien, 80, 80, este ángulo aquí generado será de 20 grados. Eso quiere decir que si EAC, esa medida angular era 60 grados, ahora el ángulo EAF será de 40 grados, ¿cierto? Muy bien, fíjate entonces, vamos a completar las medidas angulares que faltaban en ADC y AEC. Yo tengo que en el triángulo ADC la medida en el ángulo A será de 80, en el vértice C, en ese triángulo en cuestión, es 70. 80 más 70, 150. ¿Cuánto falta para 180? Claro que sí. 30 grados. Ahí está. Y en el triángulo AEC, me doy cuenta que la medida angular aquí generada es 60. En ECA, 80. 60 y 80, 140. ¿Cuánto precisamos para el 180? Claro que sí. 40 grados. Ahí está. Muy bien, fíjate entonces que el triángulo AFE es de tipo isósceles. ¿Por qué razón? 40 grados aquí, 40 grados también en AEF. Eso quiere decir que si AF está simbolizado con serruchito 3 dientes, conviene entonces simbolizar AEF con serruchito 3 dientes también. ¿Te das cuenta? Muy bien. Ahora sí, fíjate que el ángulo BAF mide 60 grados. Tienes un serruchito 3 dientes en AF y esos 60 grados te sugiere que tú puedes generar un triángulo de tipo equilátero, ¿cierto? Lo que hemos visto en teoría. Entonces para ello ubicamos un punto en AD, ese será el punto G, de tal modo que AF y AG sean congruentes. Eso quiere decir que AG debería estar simbolizado con serruchito. Muy bien, ahora por esta propiedad, si nosotros unimos G con F, ahí se habrá generado un triángulo de tipo equilátero. Muy bien, 60 grados por aquí y 60 por aquí.
Eso quiere decir que por aquí en GF también habrá la marca de serruchito tres dientes. En el triángulo GFE, tú notas que existen esas marcas de serruchito tres dientes. Quiere decir que si yo puedo generar un triángulo con esos puntos, ese triángulo será de tipo isósceles. Unimos entonces G con E. Ahí está. Entonces el triángulo GFE es isósceles. ¿Cuánto será la medida angular que falta completar por aquí? Notamos entonces, 80 más 60, 140. ¿Cuánto precisamos para el 180? Claro que sí, 40 grados. Entonces, en ese triángulo GFE, para completar los 180 grados, si ya tenemos un 40, precisamos de 140 grados, que serán repartidos en dos medidas angulares. 140 entre 2, eso es 70. Entonces, por aquí anotamos 70 grados y por aquí en GEF la medida deberá ser de 70. Como ya contamos con 40 grados, quiere decir que esta medida es de 30 grados. Muy bien. Ahora sí, fíjate en el trazo AC y en el trazo AG. Ambos son congruentes, ¿cierto? Serruchito tres dientes, serruchito tres dientes. ¿Qué te sugiere eso? Eso te sugiere que tú puedes formar triángulo isósceles. Entonces, al unir G con C, me doy cuenta que si esta medida angular es 80 grados y a los costaditos tengo serruchito, como en este caso, quiere decir que el ángulo AGC medirá 50 grados. Y en consecuencia ACG también medirá 50 grados. Ahí está. Muy bien, pero este ángulo era 60 inicialmente, el ángulo AGF. Entonces eso quiere decir que el ángulo CGF será de 10 graditos. Ahí está. Muy bien, fíjate entonces. Tenemos 70, 10, 50. Esa suma es 130 grados. Y para generar el ángulo llano en ese caso, precisamos de 50 grados. Y, oh casualidad, aquí ya tenemos 50 grados. Entonces, eso sugiere que si nosotros prolongamos EG, lo que vamos a obtener será que el ángulo generado en esta zona, resultado de la prolongación de EG y el trazo GA, será de 50 grados. Y ahora notas que GA es parte de la bisectriz de este ángulo en verde, ¿cierto? Muy bien. ¿Cómo podemos aprovechar una bisectriz? Convirtiéndola a su vez en parte de una mediatriz. ¿Y cómo logramos esto? Con esta propiedad vista, ¿cierto? Aquí te das cuenta que si tienes el trazo, en el caso contrario de una bisectriz, alfa, alfa por aquí, entonces también puedes convertirla en una mediatriz si DC y DH son segmentos congruentes. Entonces vamos a ubicar un segmento que sea congruente a GC en esta zona. A ese punto le llamaremos el punto H, fíjate entonces. Por ahí. Punto H, ahí está. Quiere decir que si nosotros unimos H con C, se generará ese triángulo en cuestión. Muy bien, quiere decir que GA entonces será perpendicular a HC. El ángulo aquí generado en G, a este punto le vamos a denotar con I, G y H será de 90 grados, ¿cierto? Muy bien. Fíjate que ahora GA es parte de la mediatriz y tú puedes aprovechar una mediatriz ubicando cualquier otro punto. Muy bien, este será el punto D porque involucra tanto a 30 como a X. Y desde el punto D hacia el punto C y hacia el punto H, esas medidas serán iguales. Quiere decir que los segmentos sean congruentes, ¿cierto? Propiedad de la mediatriz. Unimos entonces D con H. Ahí está. Muy bien. Fíjate que
También, si tú tienes una mediatriz, esa mediatriz también funciona como un eje de simetría. Si aquí tenemos el ángulo de 30 grados, quiere decir que HDI también medirá 30 grados. Y ahora aparece el conocido ángulo de 60 grados, ¿cierto? Si HD y DC son congruentes, aquí lo vamos a anotar con cadenita 5 eslabones, entonces eso quiere decir que DC también medirá cadenita 5 eslabones. Y al ser un ángulo de 60 grados el generado entre ellos, quiere decir que HC también será cadenita 5 eslabones. 3, 4 y 5. Ahí está. Muy bien. Quiere decir que las medidas angulares de HC serán de 60 grados. Y también la medida angular de CH será de 60 grados. ¿Cierto? Aquí. Muy bien. Fíjate ahora en el triángulo EHC. Aquí tienes una medida angular de 70 grados y aquí yo tengo una medida angular también de 70 grados. ¿Por qué razón? Todo este ángulo es 80 grados, ya lo vimos al inicio. Y si aquí se ha generado un ángulo de 90 grados, quiere decir que esto es 10 grados, ¿cierto? 70 más 10, los 80 grados iniciales. Entonces, si HCE mide 70 grados y HEC mide 70 grados, eso sugiere que ese triángulo sea de tipo isósceles. Entonces, HE medirá lo mismo que HC, o sea, cadenita 5 eslabones. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. Muy bien. Fíjate entonces. 70, 70, 140. ¿Cuánto falta para el 180? 40 grados. Quiere decir entonces que el ángulo EHB sea de 20 grados. Y ahora sí, fíjate en el triángulo EHB. EH es cadenita 5 eslabones. DH es cadenita 5 eslabones también. Entonces ese triángulo es isósceles. Quiere decir que la medida de HDE y HEB será la misma. 180 menos 20, 160. Distribuido en dos ángulos, eso será 80 y 80. Quiere decir que 30 más 30 y más el X, eso sea igual a 80 grados, ¿cierto? Entonces de aquí despejamos este X y resulta ser que X es igual a 20 grados. Ahí está. Muy bien. Pasamos entonces a la segunda forma. Y en esta segunda forma entonces completamos los ángulos, ¿cierto? Misma figura, 20 grados, 80 por aquí. Eso sugiere que la medida angular de BAC sea 80, ¿cierto? Ya sabes que esta medida angular es 20 grados, ¿cierto? En el triángulo ABC tendremos que la medida de este ángulo en D será de 30 grados. Aquí está. 30 grados. Ya vimos por qué, ¿cierto? 80 más 70, 150 y 30, 180. La medida del ángulo AEC será de 40 grados, ¿cierto? 60 más 80, 140, precisamos de los 40 grados. Ahí está. Y si nosotros tenemos ángulos de 60 grados que comentaba, eso sugiere que podríamos generar triángulos de tipo equilátero, ¿cierto? Si aquí ya tenemos este trazo AC y un ángulo de 60 grados, entonces convendrá quizá en generar ese triángulo equilátero en cuestión. Entonces, desde C trazamos una seriana hacia AE y podríamos prolongarlo hasta AD, ¿cierto? Con la condición de que el ángulo generado en la base sea de 60 grados. Ahí está entonces. Decimos el ángulo aquí generado, vamos a colocarle a este punto F, entonces FCA será 60 grados. Eso quiere decir que el ángulo FCB será de 10 graditos. Aquí está. 10 grados. Muy bien, entonces aquí se habrá generado un triángulo de tipo equilátero.
aquí vamos a colocarle el punto G. Entonces fíjate, AGC será de tipo equilátero, ¿cierto? 60 grados por aquí y lo denotamos cadenita, 3 eslabones, cadenita 3 eslabones. Ahí está. Fíjate ahora que en este triángulo FAC la medida angular de CFA será de, veamos, 80 más 60, 140, y quiere decir que esta medida angular será de 40 grados, ¿cierto? Y fíjate ahora, el triángulo FAC y el triángulo ECA. Te vas a dar cuenta que esos dos triángulos son de tipo congruente. ¿Por qué razón? Porque la medida angular, en este caso de FAC es 80 grados. La medida angular de AFC, 40 grados. Y la medida angular de ACF es 60 grados. Veamos qué pasa en el triángulo AEC. Tienes 60, 40 y 80. Aquí están 60, 40 y 80 grados, ¿cierto? Tú te das cuenta que en ambos casos se replica el lado AC. Y el lado AC está representado con cadenita 3 eslabones. ¿Sí? Entonces aquí puedes establecer congruencia de tipo ángulo, lado y ángulo. Ángulo, lado y ángulo, ¿cierto? Entonces puedes afirmar que el triángulo AEC es congruente al triángulo CFA. Bien, fíjate entonces. Ahí está. Y si en este par de triángulos que son congruentes tú trazas alturas desde los puntos relativos equivalentes, en este caso desde el punto F hacia AC y desde el punto E hacia AC, esas alturas también serán congruentes, ¿cierto? Eso quiere decir que si desde F trazo la altura y desde E también, si esas alturas son congruentes, quiere decir que si unes F con E, eso te va a permitir notar que aquí se ha generado un trapecio de tipo isósceles, el trapecio AFEC. ¿Te das cuenta? Quiere decir que AF es congruente con EC. Cadenita 5 eslabones, ¿cierto? Quiere decir además entonces que la medida angular de EFB será de 80 grados. ¿Por qué razón? Porque FE es paralelo a AC, 80 grados y 80 por aquí. Lo mismo sucederá con el ángulo FEB, 80 grados. Fíjate en la figura FGE. Tú sabes que por ángulo opuesto por el vértice esta medida angular es de 60 grados. Muy bien. ¿Qué pasa si yo tengo de manera generalizada dos rectas que son paralelas y tengo una tercera recta que es secante a ellas? Aquí se cumple tu conocida propiedad de sequita, ¿cierto? Si este ángulo aquí generado es alfa, por esta zona el ángulo alterno interno en este caso también medirá alfa. Eso sucede para el trazo FEAZ. ¿Te das cuenta? Medida angular de 60 grados por esta zona, eso sugiere que el ángulo FEA también sea de 60 grados. Ahí está. Lo mismo ocurrirá con el ángulo EFC. Esa medida angular será de 60 grados. ¿Te das cuenta? Muy bien. Fíjate que este triángulo FEG será de tipo equilátero, ¿sí? Entonces conviene anotar el lado EG con barrita verde, el lado FE también con barrita verde y el lado FG también con barrita verde. Muy bien, ahí está. Fíjate además que el triángulo CFB es de tipo isósceles, porque aquí tienes una medida de 20 grados en el ángulo FCB y también el ángulo FBC mide 20 grados, ¿cierto? Quiere decir que si nosotros a FC le asignamos
serruchito 4 dientes, entonces FB también medirá serruchito 4 dientes. Muy bien. Fíjate ahora que la figura FBEG es un trapezoide simétrico. ¿Te das cuenta? Fíjate aquí. FG, barrita verde. GE, barrita verde. Y en este caso, FBE es un triángulo de tipo isósceles, ¿cierto? 80 y 80. Quiere decir que BE también tendrá el trazo serruchito 4 dientes. Ahí está. Entonces, si nosotros tenemos ese trapezoide simétrico, eso quiere decir que si nosotros trazamos las diagonales, esas diagonales serán perpendiculares, ¿cierto? Aquí está. Muy bien. Y otra propiedad importante que podemos resaltar es que los ángulos generados en este caso en el vértice B y en el vértice G se bisecarán. ¿Por qué razón? Porque aquí se cumple esta propiedad de la mediatriz, ¿cierto? En este caso BG funciona como un eje de simetría. Entonces, si aquí este ángulo es alfa e FBG, entonces GBE también medirá alfa. Por aquí lo mismo, FGB beta quiere decir que BGE también medirá beta, ¿cierto? Entonces trazamos cuidadosamente BG. Y nos daremos cuenta que este ángulo FBG medirá 10 grados. Y el ángulo GBE también medirá 10 grados. Ahí está. Por aquí el ángulo FGB medirá 30 grados y BGE también medirá 30 grados. Ahí está. Fíjate entonces en este par de triángulos, el triángulo BFG y el triángulo CFD. Fíjate, 10 grados, serruchito 4 dientes, 140 grados en el primer triángulo. Y en el segundo triángulo, 10 grados, serruchito 4 dientes y 140 grados, ¿cierto? Entonces podemos decir que el triángulo, en este caso BFG, es congruente ¿a qué triángulo? Al CFD. ¿Y cuál será el fundamento de esta congruencia? Ángulo, lado, ángulo. Entonces, caso, dos puntos, ángulo, lado, ángulo. ¿Cierto? Muy bien. Fíjate entonces ahora que si a 10 grados se le opone el trazo FB y en el otro triángulo a 10 grados se le opone el trazo FG, esos dos trazos serán de tipo congruente. Si FG está representado con barrita verde, entonces FD también debería estar representado con barrita verde. Ahí está. ¿Cierto? Fíjate entonces ahora en el triángulo EFD. Tenemos barrita verde en FE y barrita verde en FD. Aquí el ángulo generado en EFD es de 80 grados. Eso sugiere que las otras dos medidas angulares restantes sean de 50 grados. ¿Cierto? Quiere decir que esta medida angular es 50 y por aquí 50 grados. Fíjate entonces que en el ángulo FDE tengo 30 más X y eso debe ser igual a 50 grados. Entonces, la expresión 30 grados más X igual a 50 grados, al despejarse el valor de X será igual a 20 grados. Ahí está. Muy bien. Fíjate ahora nuestra última forma de solución. Y para esta forma entonces tendremos que recordar lo siguiente. Recordar. Si yo tengo un triángulo ABC, cuyas medidas angulares en este caso son alfa, beta y fita por aquí,
Quiere decir que yo puedo expresar esos lados de ese triangulito en términos de los senos de estos ángulos. En este caso, BC me dirá estratégicamente seno de alfa, AC me dirá seno de beta y AB me dirá seno de tita. ¿Y eso cómo lo demostramos? De la siguiente manera. Tú sabes que todo triángulo es inscriptible en una circunferencia. Entonces, en este caso, las medidas angulares aquí generadas están representadas por alfa, por aquí beta y por aquí tita. Me interesa este ángulo de análisis principalmente. Fíjate entonces en los siguientes trazos. Tú sabes que si desde el centro de la circunferencia trazas, en este caso, segmentos hacia esos vértices del triángulo, entonces serán congruentes. ¿Por qué razón? Porque son radios de esta circunferencia, ¿cierto? Quiere decir que en este caso OB y OC son congruentes. Por aquí lo represento con serruchito tres dientes. Muy bien. Y si en un triángulo isósceles tú trazas una altura, esa altura bisecará a la base, ¿cierto? En este triángulo isósceles COB voy a trazar entonces esa altura en mención. Ahí está. Alturita por aquí, 90 grados, quiere decir que este punto M será el punto medio de BC, ¿cierto? Y es más, si por ángulo inscrito BAC mide alfa, eso quiere decir que el arco BC mide 2 alfa. Y por ángulo central BOC medirá también 2 alfa. Si este trazo OM es altura, es mediatriz, parte de la mediatriz, en este caso, por ser triángulo isósceles, también funciona como bisectriz. O sea que estos 2 alfa estarán representados por alfa y alfa, una partición, ¿cierto? Muy bien, fíjate entonces que OB es un radio, ¿cierto? Por aquí puedo escribir R y por aquí en OC también un radio. Fíjate en la figura OMB. Ese triángulo rectángulo tendrá la siguiente característica, que por trigonometría al trazo BM yo lo puedo representar en términos de R, y eso será R, ¿por qué razón trigonométrica? Por el seno, ¿cierto? R por seno de alfa. Eso quiere decir que MC también será R por seno de alfa. Quiere decir que todo el trazo, en este caso BC, medirá R por el seno de alfa. De manera análoga también AC medirá, en este caso, 2R por el seno de, será el ángulo beta. Y AB medirá 2R por el seno de, en este caso, beta. Ahí está. Fíjate que de manera estratégica, si en un ejercicio no te dan medidas lineales, tú puedes convenir en que esta expresión 2R valga 1, ¿cierto? Si esta expresión 2R es la unidad, entonces los lados del triangulito te quedan así, solamente con las expresiones trigonométricas. ¿Y qué pasa cuando tú tienes un triángulo que es de tipo obtusángulo? Fíjate en este caso, las medidas angulares aquí generadas, alfa, tita, y por aquí el ángulo obtuso beta. Decimos entonces por aquí, sea beta, 2 puntos obtuso. Entonces, tú sabes, por lo visto anteriormente, que BC lo puedes representar como seno de alfa, que AB lo puedes representar como seno de tita. Y si bien es cierto que AC puedes representarlo como seno de beta, eso no será tan conveniente. Lo más conveniente será representarlo en términos de alfa y tita. ¿Por qué razón? Tú sabes que si tienes una razón trigonométrica de un 180 grados
más menos un alfa, eso será igual a un signo que deberás determinar dependiendo del cuadrante por la razón trigonométrica del ángulo alfa en este caso, ¿cierto? Si en este caso nosotros tomamos un 180 menos el ángulo, eso quiere decir 180 menos beta, ese 180 menos beta se ubicará aquí, ¿cierto? ¿Y quién es este ángulo? Es el ángulo externo. Y este ángulo externo es la suma de dos ángulos internos de este triángulo. Entonces será alfa más tita. Quiere decir entonces que el seno de beta tú lo puedes representar como el seno de este ángulo en cuestión. Este ángulo en cuestión es alfa más tita, ¿cierto? Muy bien. Quiere decir que este trazo AC será el seno de alfa más tita. Muy bien. Tú sabes que en el segundo cuadrante el seno es positivo, es por eso que aquí lo dejamos así tal cual. Muy bien. Además de ello, entonces deberemos recordar las identidades trigonométricas siguientes. En este caso, recordar el seno triple. Seno de 3 alfa será igual a 3 veces seno de alfa menos 4 veces el seno cubo del ángulo alfa, ¿cierto? O su propiedad modificada en este caso, que va a ser más útil, que el seno triple será igual a 4 veces el seno de alfa por el seno de 60 menos alfa y por el seno de 60 más alfa. Fíjate entonces, decimos solución ahora. Vamos a nuestro gráfico y completamos las medidas angulares. En este caso tenemos 60 grados, 70 grados, 10, 20, eso quiere decir que por aquí la medida del DAE es de 20 grados, ¿cierto? Estas medidas angulares ya las hemos determinado. Esta medida es 30 grados y por aquí 40 grados, ¿cierto? Entonces, fíjate en el triángulo EAC. Triángulo EAC. Aplicando esta propiedad, esta ley de seno simplificada, puedo decir que EC, mira, seno de 60. Aquí está, seno de 60 grados. AC, seno de 40 grados. Y AE, seno de 80 grados. Por aquí vamos a representarlo entonces. Seno de 80 grados. Ahí está. Y fíjate que nuestro triángulo de análisis será el triángulo DEC. Porque ahí estaremos involucrando al ángulo X. Entonces tú en ese triángulo puedes ver las siguientes características. Que este ángulo DEB es un ángulo externo referente al triángulo en cuestión. Esa medida angular será X más 10 grados. Y en este triángulo en cuestión ya tenemos la medida de EC. Conviene determinar la medida de DC. ¿Y eso cómo lo vamos a conseguir? Lo vamos a conseguir utilizando el triángulo ABC. En él nos damos cuenta que ya tenemos una medida. AC es seno de 40. Entonces decimos seno de 40 es A. Seno de, en este caso, 30 grados. Como DC es A. Seno de 80 grados. Ahí está. Fíjate entonces que despejando DC vamos a obtener la expresión DC es igual a seno de 40 por seno de 80 entre el seno de 30 grados. Pero el seno de 30 grados ya es un valor conocido, eso es 1/2. Entonces podemos decir que DC será igual, ese 1/2 del denominador se transforma ahora en 2. Será 2 por seno de 40 y por el seno de 80 grados. Ahí está. Muy bien, entonces ya tenemos la medida de DC.
Ahora, trabajando en el triángulo DS, tendremos lo siguiente, que seno de X es A. En este caso, la medida de S es seno de 60 grados. Como en este caso el ángulo externo es X más 10, por esta propiedad vista del triángulo obtusángulo tendremos seno de X más 10 grados es A, el trazo DC. ¿Y cuánto mide el trazo DC? El trazo DC es 2 veces el seno de 40 por el seno de 80 grados. Y aquí te das cuenta que esta expresión más o menos toma la forma del seno del ángulo triple. Entonces, fíjate que esta expresión 40 tú la puedes representar como 60 menos 20 grados. Y que 80 tú puedes representarlo como 60 más 20 grados. Entonces, ese alfa en cuestión será 20 grados. Vamos a darle forma entonces. Para ello, necesitamos multiplicar a esta expresión por 2 para obtener el valor 4 y nos falta la expresión seno del ángulo alfa será 20 grados. Y esta expresión afectada, 2 por seno de 20 grados, también la colocaremos en esta zona. 2 por el seno de 20 grados. Con lo cual, la expresión resultante será seno de X es A, 2 por el seno de 60 y por el seno de 20 igual a seno de X más 10 sobre, esto ya sabes que es la expresión seno del ángulo triple, o sea será seno de 3 veces ¿quién? 3 veces el ángulo 20, ¿cierto? 3 por 20. Tú sabes que esta expresión es seno de 60, y aquí ya tienes una expresión seno de 60 grados. Entonces, estas expresiones se cancelan. Muy bien, y la expresión que resultará será 1/2 por el seno de X es igual, este seno de 20 pasará al otro lado y tendrás seno de 20 multiplicando por el seno de X más 10 grados. Y ahora te das cuenta de la siguiente correspondencia, que si estableces que seno de X se corresponda con el seno de 20, deberá cumplirse que esta expresión 1/2 sea seno de X más 10. ¿Y 1/2 de qué medida angular es el seno? Esa expresión será seno de 30. Entonces, si esta expresión es 30 grados, quiere decir que X valdrá 20. 20 más 10, 30. Verificamos en la otra expresión. ¿X vale 20? Sí. Por lo tanto, decimos que esta expresión X será igual a 20 grados. Ahí está. Muy bien. Espero que el video te haya gustado, que se haya entendido esta explicación. Y no olvides compartir y suscribirte al canal. Gracias.